nosotros no debemos olvidar que existe este mundo angelical del que muy poco sabemos, del que no miramos mucho. En mi experiencia, yo diría, eso no excluye a los negros. O sea, hay ángeles negros, sí los hay. Sí. Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast Teología Hoy y Siempre. Mi nombre es Bruno. Y aquí está, como siempre, Gerardo. Y hoy día vamos a hablar de un tema interesante sobre los ángeles, un tema que pueden pensar que de repente es accesorio a Dios, accesorio a la Biblia, pero que en realidad no lo es. Y por otro lado, también es un tema que desata muchos comentarios, los temas de ángeles y nombres de los ángeles y angelología y cómo son los ángeles. Es siempre muy, muy entretenido, ¿no? Incluso con inteligencia artificial hay imágenes que se generan sobre cómo son los ángeles, ¿no? Con los ojos y los anillos y salen cosas a veces algo Ah, perturbadoras que nos hacen recordar, diré yo, cuando el ángel dice, lo primero que dicen varios, no, no, no tengas miedo, ¿no? Dices, claro, si veo eso tendría miedo, claramente. Pero hoy día vamos a hablarlo desde una perspectiva, como siempre, bíblico y teológica. o sea que ya has estado jugando con inteligencia artificial, haciendo tus angelitas de, angelitos o angelitos de la guarda, vamos. Qué Bueno, bárbaro. si vas a Google y pones como que ángeles inteligencia artificial, o Ajá, sea, hay cosas que son horribles. no, hombre. Sí, porque claro, es que nuevamente, este es el tema. El tema Mm, vende. Entonces, claro, si lo pones medio sombrío y medio que te asuste, dices, ujú, es que así son los ángeles, ¿no? Y sí, por otro lado, a lo largo de la historia, y yo me acuerdo que lo hemos visto en algún momento en el seminario, está en la idea pues romantizada, ¿no? De un angelito es casi un niñito con alitas y que va por ahí y que está en exacto, esculturas antiguas, ¿no? Entonces sí, hay para todos los gustos. sí, Este, pero hay que comenzar creo que con las definiciones, como siempre, de qué es un sí, ángel. A lo que mi primer punto siempre suele ser, hay que entender que es un mensajero, ¿no? Que la palabra viene de mensajero. La gente a veces entiende ángel y automáticamente lo ata a la figura celestial, digamos, creada por Dios, pero lo mm, ata de frente a esto cuando en el fondo significa mensajero, ¿no? Y eso nos va describiendo un poco su propósito. sí, Em, pero sí, para mí ese suele ser el punto de partida, son mensajeros de parte de Dios, sin ser reduccionista en la definición, pero creo que ese es un punto de partida. No sé. sí, sí, la palabra siempre es importante y esto debe clarificarse desde un inicio, ¿no? La palabra ángel significa mensajero y en el texto bíblico no siempre se ocupa para seres espirituales, seres no humanos, digamos. La palabra ángel a veces se ocupa para describir a un mensajero. Es decir, esta es Ujú, la discusión, por ejemplo, que aparece en el libro de Apocalipsis, cuando al inicio de Apocalipsis se dice que escribe, que le dice Jesús, nuestro Señor, a Juan, ujú, escribe al ángel de la iglesia y entonces la discusión es quién es este ángel. Dentro de las posibilidades está que sea un mensajero mandado por la iglesia, es ujú, una de estas 7 iglesias que han llegado a visitar al anciano Juan ujú, eh, en Patmos probablemente, y este lleva el mensaje que Juan ha recibido a través de esta visión del Señor Jesús. ujú, Entonces, la palabra ángel es un mensajero que dentro de eso obviamente deben también hacerse claros los elementos de subordinación, los mm, elementos de estar al servicio de, por supuesto, una de las conclusiones que más tarde vamos a tener que llegar es que los ángeles son mensajeros de parte de Dios para el ser humano ujú, y que en este sentido
forman parte de una especie de un mundo intermedio, llamémoslo así, un mundo intermedio entre la humanidad y el Dios absoluto, el Dios trino. Eso es importantísimo desde un inicio, porque para muchos hoy en día los ángeles forman parte de, a veces, de una esfera adorable, Ah. inclusive dentro del catolicismo romano, ¿no? Nos También, dan la bueno, entiendo que se permite la veneración, pero no la adoración a ángeles, ¿no? Ya si eso es lo mismo o no, es una discusión aparte, pero entiendo, o sea, no, ¿hay adoración a ángeles en el catolicismo romano? ¿O lo llaman veneración y sí, tú crees que es adoración? bueno, tienes razón, porque otra vez, dentro del catolicismo romano, como dentro de algunas iglesias protosectarias que llevan el corte evangélico, aunque no lo son, lo que se cree, por un lado, difiere mucho de lo que se practica, ¿no? Mm, Entonces, en el catolicismo romano oficial, obviamente, no se va a hablar de adoración de ángeles, para nada. ujú, Pero en la práctica, cuando miras lo que está sucediendo en nuestras ciudades, en nuestros países de Latinoamérica, yo imagino que en Perú no debe ser muy diferente lo que uno puede observar, por ejemplo, en algunos lugares de Guatemala, en la campiña de Guatemala, en donde no solo ángeles, sino también, pues, no, los santos del santoral de la Iglesia Católica Romana, unido con ciertas costumbres precolombinas. Es una mezcolanza que uno, sinceramente, tiene que decir aquí hay más que simplemente veneración, respeto. Muchas veces se pasan los límites. claro, claro. Sí, en Perú, en la sierra peruana hay mucho de eso. Hay mucho sincretismo, ¿no? De la cultura andina con catolicismo romano. Yo fui a Ayacucho una vez, que no sé qué fiesta es, no me acuerdo el nombre, pero hay una semana en donde en Ayacucho hay una fiesta religiosa que es una mezcla absoluta de todo, ¿no? Y bueno, me acuerdo cuando estaba trabajando en la aerolínea, esa Ujú. semana poníamos el ticket arriba, ¿no? O sea, es un vuelo de 1 hora y costaba $200, y se llenaba, ¿no? Pero sí me acuerdo que fue una vez y era una mezcla de, claro, los vestuarios andinos con el culto a Dios supuestamente, pero también a los santos y una mezcla bastante, La bastante particular, ¿no? Pachamama y todo el santoral, muchas veces, digamos, como máscara de un dios precolombino a veces o de Mm, un ser espiritual, ¿verdad? En nuestros países, en Latinoamérica, El Salvador, Guatemala, hay una serie de, em, no sé ni cómo llamarlos, mundos quizás, una serie de mundos que permanecen en el limbo, en el sentido de que no son oficialmente católicos romanos y mucho menos evangélicos, y sin embargo la gente vive en ese mundo lleno mm, de espíritus, llenos de demonios, llenos de ángeles, llenos de apariciones, mm, llenos de leyendas, y que la gente simplemente lo toma como real, ¿no es cierto? claro. Entonces, cuando uno menciona la palabra ángel, el asunto o el mundo de los ángeles parece ser ese mundo que es parte del mundo espiritual, y para algunos no está totalmente claro si son seres que deben obedecerse, por ejemplo, em, Mm, venerarse o adorarse en algunos contextos, como ciertos los mantienen. Porque algo que debe traerse a la discusión de la angelología es que, bíblicamente hablando, la angelología se divide entre los que llamamos ángeles electos, llama la teología reformada generalmente, los ángeles electos, que supuestamente son los ángeles que se mantienen fieles al Señor, los y buenos. la demoniología, en donde hay también varias clasificaciones, ¿no? La Mm, cabeza de este demoniología obviamente es Satanás, mm, pero para la gente en la vida normal de nuestras culturas, es un mundo nebuloso,
que les causa todo tipo de ambigüedad y a veces prácticas paganas, muchas veces, ¿no? Mm, Que van directamente en contra de lo que la escritura nos señala. claro, claro. Y ahí solo quería eh, recordar, bueno, dos cosas. Número uno, que de repente podemos hablar de eso en un toque. A veces, y me han preguntado a veces esta idea de, oye, ¿las personas cuando se mueren se vuelven ángeles? Ujú. No, así de sencillo. Ya, No hay base bíblica para eso. Pero lo otro ya. es que si alguien se está preguntando por qué esto es importante, mire, me acuerdo, y esto sí fue una clase contigo, Mm, me acuerdo que en una clase tú dijiste algo que me quedó algo grabado, que es, los ángeles nos ayudan a apreciar que Dios actúa de forma mediada, ¿no? Es decir, porque si nos ponemos a pensar un poco, claro, Dios es omnipotente, ujú, y cuando Daniel está orando, por ejemplo, se le podría ujú, aparecer Dios, ¿no? Sin ujú, embargo, ujú. viene un ángel y le dice, oye, cuando oraste fue dada la orden y ahora estoy Ujú. aquí para explicarte estas cosas, ¿no? Sí, Argumentando que Dios es quien lo envía. sí. Decía, claro, ¿por qué? O sea, ¿podría ir Dios? Sí, sin duda, pero no lo hace, sino que manda un ángel. Y también Ujú, pensando en nosotros es, claro, ¿podría Dios aparecerse individualmente a cada persona y que cada persona crea? Sí podría, pero nos usa a nosotros, ¿no? Y tenemos la gran comisión y el propósito de la iglesia de evangelizar y de compartir el evangelio, de hacer discípulos. mm, A mí eso siempre me quedó en la cabeza porque me puso en perspectiva la, uno de los propósitos principales de Los Ángeles, ¿no? Y de que no estamos hablando de un tema accesorio que me da la impresión de que a veces en el mundo evangélico, sacando los más supersticiosos, que ya de por sí está mal, pero digamos que sacando cuando la gente se obsesiona por a veces cosas que no son centrales, sí. me hizo entender que Dios decide obrar de esa forma, ¿no? De forma mediada. Y los Ujú. ángeles son parte de esto, ¿no? Igual con Sí, nosotros. así es. Bueno, tenés buena memoria, la verdad. Una memoria a largo tiempo, eh, corta memoria, no estoy seguro porque dijiste 2 cosas y solo me mencionaste una. No, la primera era la de que las personas no son ángeles. Y la otra era de la larga. Sí, la de la que los hombres al morir o el ser humano al morir no se convierte en ángel. No es algo, bíblico, no solo porque digamos, la escritura guardaría silencio sobre eso, sino porque además la escritura nos dice que son seres diferentes a los Ujú, seres humanos y que los seres humanos, aun cuando al morir su conciencia, su espíritu, su alma, como lo quieras llamar, permanecen, prevalecen, perviven, ¿verdad? En mm, ese sentido, no son ángeles. Los ángeles son seres creados, espirituales, son seres que viven en una dimensión, si quieres, diferente a la nuestra, pero eso no los hace vivir en la misma dimensión que Dios vive. Esto es algo que debe insistirse y a veces no lo miramos, ni siquiera en los textos de teología, Bruno. ¿A qué te refieres con no en la misma dimensión? Sí, es que a veces pensamos que de alguna manera Dios vive en este sentido junto con los ángeles, de manera total y absoluta, ¿verdad? Ok. Y para eso obviamente se traen a cuento ciertas manifestaciones, visiones del trono de Dios, Mm, del reinado de Dios, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo. Y no nos percatamos, creo yo, frecuentemente que si bien es cierto, Dios se relaciona con los ángeles de una manera accesible a ellos, todavía existe una dimensión mucho más profunda que nadie, ningún ser claro. creado puede penetrar de la existencia de Dios. Ujú, Y que en virtud de ese tipo de señalamientos, uno podría entender mejor ciertas realidades de algunos ángeles y de algunos demonios. mm, Para darte un ejemplo, el hecho de que algunos teólogos, por ejemplo, han planteado la posibilidad de que Satanás, siendo un ángel, el ángel eh,
un ángel, obviamente, un ser creado por Dios, no tiene acceso directo a lo absoluto de Dios, que Claro. inclusive en relación con los ángeles en general, al que los ángeles en general pueden mirar y con el que se pueden relacionar, era con la manifestación de Dios que en el Antiguo Testamento es el Cristo preencarnado Ujú. y que en virtud de que esto es lo que miran los ángeles, que esto es lo que con lo que se relacionan, se puede entender un poquito por qué Satanás quizá quiere Mm, rebelarse contra eh, la manifestación visible del Dios absoluto, ¿no? Que es el Cristo preencarnado. Entonces, creo que hace un poquito de más sentido pensarlo de esa forma, ya que sería totalmente, digo yo, impensable, por lo menos desde nuestra perspectiva, que Satanás, un ser creado, se rebelara contra el absoluto, el impensable, el invisible, totalmente, ¿no? claro, pero ahí, incluso si no tiene acceso a él, en el sentido de que, y está pensando en 1 Corintios 2:10, que habla de que, claro, el espíritu conoce las profundidades de Dios, lo que es inaccesible para cualquier ser creado, incluidos los ángeles. Sí. Digamos, igual el diablo se revela contra el omnipotente, ¿no? O sea, no necesitamos estar relacionados con él a ese grado, porque es imposible, para que no tenga sentido la rebelión de Satanás. Sí, yo estaba pensando más en la visión beatífica de Ok. Dios, ¿no? Es decir, y tú sabes esto, que dentro de los creyentes durante muchos siglos, principalmente al final la patrística tardía y el medioevo, Ujú, la salvación se ha visto explicada en su última dimensión como la visión beatífica, es decir, el mirar a ujú, Dios, ujú, el estar en presencia de Dios. ¿Qué es esa visión beatífica? ¿Qué es lo que miro de Dios? ¿Qué es lo que un ser inclusive glorificado puede ver de Dios? ¿Qué es lo que un ángel puede ver de Dios? Otra vez mm, en este sentido. Ahí es donde quería llegar al inicio, no sí, que obviamente siempre habrá una dimensión del conocimiento, de la omnipresencia, de los atributos inmanentes de Dios que ningún ser creado puede penetrar o entender, pero lo visible, lo, esta, esta revelación en la que Dios se comunica con su creación, no solo con nosotros, sino con los seres angelicales, por ahí iba mi discurso en cuanto a claro, claro. que para algunos teólogos hace más sentido pensar que lo que Satanás, el ángel caído, como se le quiera llamar, mira o junto con los demás, por altos que sean, inclusive de esto hay mucho que hablar, obviamente, ¿no? Mm, El santo, santo, santo de Isaías 6, rodeado por serafines, seres ujú, angelicales de los más altos, inclusive al que miran es al Señor Jesús, de acuerdo con el testimonio de Juan, capítulo 7 o capítulo 9 por ahí. mm, Entonces, si ese es el caso para los serafines, no estamos a mucha distancia de pensar que lo mismo sucedía con Satanás, al que miran es a esta, la visión beatífica de Dios es a través del Hijo. Y mm, entonces, al pensarlo de esa manera, es más entendible, ¿no? Siempre hay un tipo de irracionalidad en esto, en el sentido de que nos cuesta entender cómo un mm, ser angelical, hermoso, inteligentísimo, pudo haber decidido alejarse de Dios y tratar de tomar el puesto de esa visión beatífica, ¿no? Si mm. quisiéramos llamarlo así. Ok, ok, Pero entiendo. en cierta manera hace más sentido eso, a eso es a lo que me refiero. Ok, que, o sea, bueno, sí, hay todo, sí. Dale, porque vos, Te decía, eh, ¿qué cosa? no, que dale, que si no estás de acuerdo, decime, al fin de cuentas, aquí no estamos para estar de acuerdo, No, está estamos bien, para está bien. hablar, ¿no? No, te decía, estoy pensando en todas las aristas. A ver, claro, por un lado, no.
yo no estoy tan seguro Ujú. de que en el Antiguo Testamento tengamos suficiente argumento para afirmar que todas las teofanías son la segunda persona divina. Aunque admito que me inclino por esa opción, sobre todo porque hay algunos pasajes más claros, Sí, no estoy completamente seguro. O sea, sí, eso por un lado. sí, Por otro lado, digo, ok, digamos que me hace sentido que las visiones que tenemos en el Antiguo Testamento, ¿no? La de Isaías, la de Ezequiel, todas esas visiones que hay del trono de Dios, ujú, claro, no pueden ser Dios en su esencia absoluta, ujú, sin filtro alguno, digamos, porque si entendemos que Dios es el omnipotente, es el santo, 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 ujú, es incomprensible para nosotros, sería ujú, impensable que una criatura, así sea un profeta, ujú, pueda soportar eso, ¿no? Pueda ver eso. sí, Por lo tanto, deberíamos entender que es una manifestación de Dios, con lo sí, que, de acuerdo con eso, no hay problema. ujú, Pero claro, con respecto a los ángeles, claro, si estoy pensando un poco en voz alta. Si entendemos que son criaturas, así sean criaturas no caídas y de una naturaleza distinta a la nuestra, claro, se relacionarían con nunca con la esencia divina, digamos, sí, porque incluso eso solo es posible entre las tres personas divinas, entre el único ser divino, entre el único Dios. sí, Digo, ¿por qué tendría que ser la segunda persona divina? Entiendo que estás haciendo la implicación de ujú, que debido a que si tomamos en el Antiguo Testamento las manifestaciones como la segunda persona divina, entonces eso nos hace pensar que es más razonable que con quienes se relacionan los ángeles también es con la segunda persona divina. Entiendo que ujú, por ahí es el argumento. sí. Ok. Sí, y quizás esto debería llevarnos a otro podcast, porque no quiero desviarme mucho del elemento de los ángeles, ¿no? Pero creo que por mi lado, sí creo que hay suficiente argumento, no solo en el Antiguo Testamento, sino en el Nuevo Testamento, y como teólogos cristianos siempre buscamos esa coordinación, ¿no? Que se alumbren mutuamente los dos testamentos Ujú, sobre que las manifestaciones personales de Dios en el Antiguo Testamento son ah, cristofanías. ujú. Digamos que la carga de la prueba en este sentido estaría sobre aquellos que nieguen este asunto, ¿no? Es decir, si ¿Por uno qué? piensa, ¿qué? ¿De qué te reís? ¿Por qué la carga de la prueba está en que niegue que es una cristofanía? O sea, de que es Dios, ahí creo que es innegable. Pero ¿por qué la Claro, carga de la prueba está en que niegue que es la segunda persona? sí, bueno, a la luz del Nuevo Testamento y pasajes contundentes, por ejemplo, esto de a Dios nadie lo vio jamás, el Hijo lo ha Ujú, manifestado, por ejemplo, ok. Entonces, otra vez el mismo, en el mismo capítulo 1 versículo 1, ¿no? La mm, palabra de Dios es la que ha creado, es la que ha sostenido, es la que ha hablado, la que se ha comunicado, y esa palabra no es otro que Cristo, el Cristo encarnado, el que puso mm, su tabernáculo con nosotros. Luego vas al Antiguo Testamento y vas encontrando las descripciones de cuando Dios se manifiesta personalmente ujú, y lo que hace es decirnos cosas relacionadas directamente con Dios, ¿no? Por ejemplo, ujú, el príncipe antes de entrar a Jericó, por ejemplo, el ángel, de eso tenemos que hablar, ¿no? Del ángel de Jehová, del que habla el libro ujú, de Éxodo, que Dios ujú, mismo habla en tercera persona de este ángel y que dice que el ángel es el encargado de perdonar o no ujú, perdonar. ujú, Además de eso, si eso no fuera suficiente, el ángel tiene el nombre de Dios sobre él, ujú. es decir, el nombre del ángel está relacionado íntimamente con el ser de Dios. Este Claro, pero es sinnúmero Dios. de sí, por eso te digo, este sinnúmero de datos
es tan fuerte, por lo menos para mí, es tan Ujú, pesado para mí que alguien que quiera negar que no es así, tiene que mostrarme en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento que existen otras formas en las que Dios personalmente se ha manifestado en el Antiguo Testamento como separado o diferente en este sentido de, de Jesús, ¿no? Del Cristo o de la segunda persona de la Trinidad, como le quieras llamar ya desde la perspectiva del Nuevo Testamento. mm, El que, bueno, la visión de Jacob en Génesis, ¿verdad? Que el Señor Jesús cita también en Juan. mm, ¿Recuerdas eso? El Betel, esta es casa de Dios, la escalera, y luego Jesús ocupa esa misma ilustración para decir, hablar del Hijo del Hombre, el que estaba ujú, arriba. ¿Recuerdas esto? Me imagino. ujú, Todas esas conexiones son increíblemente fuertes, inclinándonos a que miremos el Antiguo Testamento y este mensajero, el ángel de Dios, que ahí es donde debemos tener cuidado, ¿no? Yo creo que no todas las veces en las que se habla del ángel de el ángel de Jehová en el Antiguo Testamento se refiere necesariamente al Jesús preencarnado. Habrá veces en que esa frase se ocupa para describir simplemente a un mensajero angelical, mm, ¿verdad? Como varios de los que aparecen ya en la literatura más tardía del Antiguo Testamento, el caso de Daniel, por ejemplo, ¿no? Un Gabriel, un Miguel, que son ángeles de Jehová en el sentido de ser sus servidores y ser asignados con cierto tipo de funciones, pero nunca son identificados como seres angelicales que tienen el nombre de Dios, tienen claro. los atributos de Dios, que se les debe adorar, que se les debe rendir la misma obediencia que se le rinde a Dios. Entonces, esa diferenciación sí es importante, pero eh, eso no significa que cuando uno lee el Antiguo Testamento, creo yo que si en la medida que lo lees con más profundidad, te das cuenta que en Dios existe esa pluralidad misteriosa, que solo el Nuevo Testamento la va a hacer clara, ¿no? Hay una Claro. pluralidad del Dios, donde hay un espíritu, hay un Yahweh que habla y a veces este Yahweh parece estar diferenciándose de otro y Ujú, también de su espíritu. Eso a cualquiera que lee el Antiguo Testamento seriamente va a saltarle a los ojos mm, y sin explicación. Si nos quedamos con eso, quedaría abierta la posibilidad de que existieran, ¿qué te digo yo? Un misterio en la personalidad de Dios claro. que no podemos entender. El Nuevo Testamento viene y nos suple esa deficiencia, ¿no? Sí, 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 no, no, sin duda. Voy a desviarnos más del tema solo por un momento porque, bueno, estoy preparando un artículo que me han invitado a escribir en, y bueno, yo elijo el tema, ¿no? Y uno de los Ujú, temas que o sea, voy a comenzar a escribir recurrentemente, son artículos en internet, no es nada, no ujú, es un libro. ujú, Y el primer tema, porque, ok, no quiero que sea un tema soso, como ujú, Jesús es Dios y algo muy obvio, pero ujú. tampoco quiero ir con la pata en alto con algún tema muy, muy, muy controversial. Y el que he Sí. elegido es el de el uso del Antiguo Testamento en el Nuevo Testamento, con una lista, solo una cápita de eso, ¿no? Porque eso es enorme. Ujú, Pero lo, ujú, lo, lo traje porque lo comentaba, porque ahora que mencionabas el tema del antiguo con el nuevo, es una discusión interesantísima. mm. Interesantísima. Pero Sí, bueno, volviendo a no, Los Ángeles. Sorry, dile. sí, no, hay demasiadas cosas ahí. Los Ángeles son una de esas cosas. Mm, Mira, el rumbo, digamos, la aparición en el canon de Los Ángeles es muy interesante porque aun cuando están presentes ya al inicio del mismo Génesis, ujú, con el querubín, el que protege, el que amenaza para que no se acerque supuestamente
el, el ser humano sacado del Edén, ¿no? Esta espada flameante que produce temor y produce no Mm. solo reverencia, ¿no? Produce temor. Claro, En ese claro. sentido, pero ya está presente ahí. Hay una dimensión espiritual donde ya también está esa serpiente misteriosa Mm, que a veces parece ser la serpiente propiamente y a veces parece ser simplemente el canal eh, animal a través del cual un ser espiritual eh, se comunica con el ser humano y con Dios. mm, Entonces los ángeles tienen su presencia aún en los libros más antiguos del Antiguo Testamento y sin embargo uno puede ver cierto tipo de desarrollo en el canon antiguo testamentario mm, al punto que pareciera ser que ya en los últimos libros del canon del Antiguo Testamento, como son en el canon judío, ¿no? ujú, Los famosos escritos, los salmos, las crónicas, Daniel, todos estos libros están al final del canon, en un desarrollo cronológico deberíamos ponerlos al final del canon. claro. Y la doctrina de los ángeles aparece mucho más desarrollada de lo que aparece al inicio, ¿verdad? Mm, Uno es llevado a través de todas estas páginas haciendo, digamos, observaciones, observando la aparición de algunos de estos seres interesantes, por un lado, espirituales, por el otro, que no están a la vista del ojo natural fácilmente. Parece ser que a veces sí, a veces no, pero ya están presentes esto va en contra también, Bruno, de algunos teólogos liberales que piensan que simplemente Los Ángeles es una influencia de la teología o la filosofía persa, mm. El Zoroastro al final, claro. ¿no? O del contexto, ¿no? He escuchado a veces decir, Jesús, cuando Jesús habla de ángeles y de cosas que, ¿no? Incluso los milagros y endemoniados y todo esto, dice, no, es que Jesús sabía que eso era mentira, pero lo dice porque el contexto judío lo apreciaba, ¿no? Digo, ¿cuál es la Sí, base de esa hipótesis, no? Es nula. claro, y es problemático porque si Jesús miente de esa forma, porque debemos creerle en otras áreas, ¿no? Claro. Además del hecho de que él cita a los ángeles no solo en contextos pedagógicos, Jesús cita a los ángeles en momentos críticos de su propia existencia, en Claro. la tentación, por Al final de la ejemplo, tentación, ¿no? Viene el ángel y lo fortalece. exactamente, y también en Getsemaní, Mm, no solo en lo que se nos cuenta de cómo fue es consolado, sino también su respuesta a los discípulos, ¿no? Jesús mm, cree en la existencia de los ángeles y cree que están al servicio de Dios y al servicio de los seres humanos, en especial a su servicio. Cuando le dice a sus discípulos, no creen que yo puedo orarle a Dios y me mande inmediatamente no sé cuántos cientos o miles de ángeles, ¿no? mm, Entonces Jesús está convencido de la existencia de los seres angelicales eh, y con todo, es decir, esto no es una invención de él, ni tampoco es mm, una invención del periodo intertestamentario, donde, si bien es cierto, existe un florecimiento y resurgimiento del elemento espiritual, angelical, más allá de los límites canónicos, eso mm, no significa que en el Antiguo Testamento los ángeles hayan sido totalmente, o digamos en los libros más antiguos en realidad. Estás hablando de Génesis, estás hablando de claro. Job, estás hablando de los jueces, Mm, estás hablando de libros como primero Samuel, segundo Samuel, ¿verdad? Estos libros de los llamados profetas anteriores, ¿verdad? mm, En donde los ángeles tienen una función activa, siempre al servicio de Dios, siempre mandados por Dios con un propósito de servir a sus siervos, ¿verdad? El caso de Elías, recuerda cómo lo alimenta el ángel y cómo lo levanta, lo anima. Esto es muy parecido a lo que sucede con el Señor Jesús. Entonces, los ángeles siempre tienen esta función
de servidores. Y eso es lo que va a decir el Salmo citado por Hebreos capítulo 1, ¿verdad? Dios llama a sus ministros llamas de fuego, a sus ángeles, literalmente ahí, llamas de fuego, es decir, que con presteza obedecen a Dios. Una de las imágenes más claras de esta disposición de los ángeles para servir a Dios se mira en estas visiones de los seres vivientes que aparecen en Ezequiel y también en el Apocalipsis, ¿no? Los seres vivientes con sus varios rostros, obviamente algo simbólico por un lado, pero por el otro, y aquí está lo complicado a veces, ¿no? Porque en la visión de Apocalipsis capítulo 5 y las visiones de Ezequiel, por supuesto, y de Isaías, junto con esa poesía de los salmos, hay elementos simbólicos que uno no puede pasar por alto. Lo difícil, sin embargo, es decir, hasta aquí llega el símbolo y aquí comienza la realidad. Muchas veces no se puede, pero Claro, sí. tampoco se puede desdeñar y dispensar, no, estos son símbolos simplemente, ¿verdad? Como mucho liberalismo ha hecho. Este es un símbolo existencial. No se No, pues puede de ahí hacer. te no, claro, o sea, a ver, yo te atraco que sea una figura literaria, okey, pero toda figura literaria tiene un referente literal, ¿no? O sea, yo te puedo decir, no sé, pues, yo soy del tamaño de una hormiga y eso ya, algo estoy diciendo literalmente, ¿no? Estoy diciendo no soy Este, muy alto, pero, o sea, ¿A una quién te estás refiriendo? ¿A quién te estás a mí, refiriendo? yo no soy muy alto, bueno, tú tampoco creo, pero yo muy alto no soy. Tengo un amigo acá, que es el jugador de fútbol y mide, pues, 1,90 m, ¿no? Y es, Exacto, el doble del tamaño, o sea, es altísimo. Y es, o sea, ha sido jugador de fútbol en la universidad, en el nivel D1, ¿no? Que esos son los sí, que se van a la liga profesional. Entonces, el sí, pata es así, es negro, es alto. sí, Yo sí, parado a su sí, costado, pues, soy nada, sí, ¿no? sí, Pero sí, el referente la figura literaria siempre tiene un referente literal, ¿no? No sí, es licencia para decir, bueno, es que a mí me parece esto, ¿no? sí, Y eso es lo que yo siempre tengo en contra de la alegoría, ¿no? Y en contra de la alegorización, que parece decir, bueno, es una figura, por lo tanto, sí. solo es algo emotivo. Es cierto, y no solo es estas figuras de la alegoría que vos mencionás, sino en el mundo contemporáneo, en el siglo XX, bueno, en el ya el mismo siglo XIX ha comenzado todo este proceso de desmitificación, el que hablan Strauss en el siglo XIX y también Bultmann en el Muy bueno. siglo XX, donde todas estas cuestiones son puramente figuras del lenguaje, de la existencia del hombre premoderno, ¿verdad? Y que pues el hombre moderno, contemporáneo, lleno de ciencia, lleno de razón, de filosofía, de argumento, ya no puede creer en este tipo de realidades. Por eso hay que desmitificarlo, ¿verdad? Y entonces, mira, es interesante porque hay toda una, yo no sé si estás apercibido de esto y es importante mencionarlo porque afuera en nuestro contexto quizás no se ha mencionado tanto, pero sí existe una corriente fuerte dentro de cierto tipo de liberalismo. Digamos, esa palabra liberalismo es bien amplia y Mm, puede incluir a ciertos neortodoxos, a neoliberales, a gente simplemente que no cree en ciertas cuestiones, pero en los Estados Unidos ha habido una corriente enorme que ha tocado inclusive al evangelicalismo, principalmente en sus dimensiones pentecostal y neopentecostal, en el que identifica a los seres angelicales con poderes suprahumanos, identificados más con las eh, potencias ideológicas políticas, de tal okey. forma
de tal forma que cuando el apóstol Pablo, por ejemplo, dice que estamos luchando no con carne y sangre, sino contra Efesios capítulo Principados, 6, potestades. ¿verdad? Ujú. A lo que él se refiere más bien es a este tipo de concepciones que en cierta forma son suprahumanas, que son reales, que ingieren en la realidad humana con fuerzas sumamente destructoras, donde Mm. se incluyen ideologías políticas, tradiciones destructoras. Este tipo de argumentación ha estado presente. Claro. Y Rita Cabezas, ¿no? O sea, bueno, y ahí, pero y antes de entrar al lado de los demonios, que hay que entrar, sos a riesgo de volver a, no de desviarnos, pero de olvidarnos, pero hay que acordarnos. Sí, Te quería solo preguntar, desviándote pasás, hombre. Aquí, ahorita vas con otro desvío, fíjate, no, hombre. no, este sí era sobre Los Ángeles, este sí es sobre Los Ángeles, porque me preguntaron, y esto nació, un saludo a Juan, para que vea que sí lo escuchamos, Ujú, eh, porque alguien más en un chat me preguntó, ujú, oye, ¿y existe un ángel de la guarda? Es como decir, ujú, tenemos un ángel asignado, mm, existen ángeles que nos protegen todo el tiempo, es decir, siempre hay un ángel que está ahí, ¿no? ujú, Y yo primero respiré y luego le hice la pregunta. Le dije, ujú. ¿de dónde sacas eso? Primero respire, decimos, como que, como No, queriendo es que, decir que ya no, te estaba quemando la paciencia, ¿va? es que ya me acordé, es que no hizo la pregunta, hizo como que, bueno, obviamente todos tenemos ángeles que nos cuidan, ¿no? Como diciendo un ángel Ujú, asignado. Y de ahí ujú, dijo, de ahí no me acuerdo cuál fue su pregunta, ¿no? Y yo le dije, ¿de dónde sacas esta idea? Y ujú, sacó dos versículos, ¿no? El del Salmo ujú, 91, eh, el Salmo, sí, 91, ¿no? Que dice, pues a sus ángeles mandará acerca de ujú, ti, que te guarden ujú. en todos tus caminos, Sí. en las manos te llevarán para que tu pie no tropiece en piedra, ¿no? Y otro Ujú, más, pero ujú, tenía esta idea y yo ujú, le dije, yo no veo eso ahí. Sí, ujú, efectivamente, los ángeles siempre son enviados de parte de Dios para dar un mensaje, para fortalecer, para explicar, para varias cosas, pero para mí, y cuando digo yo, obviamente no soy solo yo, sino que esto ujú, no es argumento suficiente para decir ujú, que existe un ángel de la guarda, ¿no? ujú, Yo había escuchado, pero ahora que tengo la fuente, esto sí es una postura de la Iglesia Católica Romana, ¿no? En su ujú, ujú, catecismo, que aquí ujú, está en el 336, ujú, dice, desde su comienzo hasta la muerte, la vida humana está rodeada de su custodia, ujú, hablando de los ángeles, ajá, los ángeles de la vida de la iglesia, y de su intercesión. mm, Nadie podrá, y cita a Basilio Magno, nadie podrá ujú, negar que cada fiel tiene a su lado un ángel como protector y pastor para conducir su vida. ujú, Desde esta tierra, la vida cristiana participa por la fe en la sociedad bienaventurada de los ángeles y de los mm, hombres unidos en Dios, ¿no? O sea, tenemos un ujú, ángel asignado, ¿no? Y ujú, tengo entendido ujú. que no solo Basilio Magno, para no tirarle solo tierra a él, pero también Agustín de Es Hipona. uno de los capadocios, ¿verdad? Basilio el Sí, Grande es uno de los capadocios. sí, no es un tipo, o sea, no es un teólogo menor, es de lo más importante que hay. Y Tomás, Sí, no, siempre confundo, Tomás de Aquino. Él sí. también, entiendo que él también afirma, ya perdí su cita, pero él también afirma que tenemos un ángel en ese sentido, ¿no? Asignado. Yo Ujú. no encuentro suficiente evidencia bíblica para afirmar eso. Em, sí, pero no sé de qué otra forma argumentarlo, más que, oye, no encuentro la evidencia suficiente para decir eso, ¿no? Sí, mira, por un lado es obvio que aquí hay elaboración, y el mismo texto que acabas de citar, te das cuenta de cómo elabora la Iglesia Católica Romana, es típico de ella, incluye algunos textos bíblicos y luego salta a algunos teólogos importantes que los toma con la misma autoridad que toma el texto bíblico. Para nosotros deberíamos agotar el texto bíblico y mirar si hay algo de verdad en esta, cuánto de verdad hay y cuánto se podría suponer, digamos, extendiendo esa verdad. Por un lado, nosotros no debemos olvidar que existe este mundo angelical del que muy poco sabemos,
del que no miramos mucho y que en la escritura algunas veces se nos hace el recordatorio de que Dios a veces tiene que iluminar nuestros ojos para que podamos ver la realidad angelical gigantesca, ¿no? ¿Recuerdas ese el caso de Eliseo en el Antiguo Testamento Sí. y el famosito ayudante este, ¿no? Este es interesante el caso de Jesse y de Eliseo, que Mm. pareciera ser un caso así como el de Don Quijote y Sancho Panza, ¿no? Claro. Siempre está en esa situación y Eliseo tiene que estarle enseñando y Eliseo en esa oportunidad ora por su siervo para que Mm, mire y Dios abre los ojos y se da cuenta que está rodeado, pero rodeado mm, de seres angelicales por todos lados. Esa es una dimensión que nosotros no podemos perder de vista. El apóstol Pablo, cuando escribe a los Corintios, tiene un par de versículos ahí, un par de textos y de párrafos que son por lo menos interesantes en esta mm. misma discusión, cuando habla de que algunas de las cosas que hacemos en la iglesia lo hacemos para testimonio de los ángeles, ¿verdad? Para Sí. que esa dimensión otra vez, ¿qué significa esto? Significa que también cuando estamos adorando en la iglesia, cantando el Señor, oyendo su palabra, estamos rodeados por ángeles. Eh, claro, hay muchos otros textos, el ángel de Jehová aguarda alrededor de aquellos que le temen, por ejemplo, y los defiende, Mm, versículos como esos que hablan de la manera en que los ángeles son enviados por Dios para protección de su pueblo y claramente el pasaje que mencionábamos ya de Hebreos capítulo 1, mm. en donde se definen a los ángeles como servidores que han sido enviados para la ayuda de los hijos del Señor. Entonces, está el pasaje también de los evangelios en donde el Señor Jesús ocupa al niño les dice a sus oyentes, discípulos y multitud que deberían procurar ser como el niño y que cuidado con aquellos que hacen bloquear la Ujú. fe de un infante espiritual porque delante del rostro de Dios están sus ángeles todo el tiempo. ¿Recuerdas eso? ¿No? Sí, sí, Entonces, sí, de Mateo. estos Mateo 5. discípulos son los que a la larga han llevado a formar esta teoría teológica de que existe un ángel guardián. Interesante, casi siempre se limita a los niños, cuando en realidad el Nuevo la escritura en general es más para todos los hijos del Señor, son seres espirituales que Dios ocupa para la protección y para la ayuda de sus santos. Cuando lo hace, cómo lo hace, de eso no se nos dice gran cosa. Mm, Hasta que en algunas oportunidades nosotros tenemos el privilegio de ver actuar. Y yo no dudo que muchos de nosotros hemos pasado por experiencias en las que tenemos que decir finalmente esto debe haber sido un ángel que me ayudó porque no había mm. otra explicación. Hay un pasaje de eso, ¿no? No lo tengo en la cabeza, pero tengo en la ca o sea, tengo que hay un pasaje que habla de eso, ¿no? Que algunos se han encontrado incluso sin saberlo, algo de esto. Bueno, sí, Hebreos capítulo 11 en cuanto a Hebreos, dice, ¿no? Que no Sí. se olviden de la hospitalidad porque habiendo hospedado, algunos lo hicieron, hospedaron ángeles sin saberlo, Ujú. en una referencia a lo que le sucede a Lot. Claro. Y Hebreos 13:2. Ujú. sí, esa presencia de ángeles ya en Génesis, ¿no? Con Abraham, con Lot, Claro. obviamente en el Éxodo también, el Éxodo, este ángel que Dios manda, el ángel de la muerte, entre comillas, quién es Mm, propiamente. Algunos lo han identificado con Satanás, otros lo han identificado con Dios mismo, el que pasa el juicio. Y en mm, realidad no tenemos una palabra final sobre eso, pero sí nos damos cuenta que en el libro de Apocalipsis varios ángeles ejecutan la voluntad de Dios. Eh,
no solo protegiendo a su pueblo, como cuando en Apocalipsis capítulo 7 Mm, Dios le dice a los ángeles, no hagan nada todavía sobre juicio hasta que protejan a mm, estos, ¿verdad? Y los protegen y entonces sigue, el ángel protege al proveer de este sello que pues no tenemos tiempo ahora para hablar de eso, pero es evidente que el ángel está protegiendo también ahí al pueblo del Señor. Y mm. por el otro, es obvio también que son los ángeles los que traen ciertos juicios Claro, en el ejecutan juicios, antiguo. ¿no? ¿Ah? Ejecutan juicios también en Apocalipsis, ¿no? Sí, también. Ejecutan juicios. Ahora, ahí en el párrafo que leíste, sí hay algo con lo que diferimos con la Iglesia Católica Romana, porque habla de que los ángeles Sí, eh, interceden por nosotros, y sí, el de texto su que pone es el intercesión. de Job, ¿no es cierto? Ponen el El de de Job 33, 23, 24, Zacarías y Tobías, supongo. Tobías sí, 12, 12. sí, es Sí, probable. Bueno, con los primeros 2 versículos ahí es obvio que se está refiriendo a la entrada de Satanás junto con los otros hijos de Dios, ¿verdad? Que evidentemente son ángeles. Es ujú, interesante, sea como paréntesis aquí, ¿no? En el Antiguo Testamento parece que la frase hijos de Dios, en contextos como Job, se refieren a los ángeles, mientras que en el Nuevo Testamento, hijos de Dios es algo que se refiere más a los seres humanos que han claro. abrazado al Señor Jesús. Entonces, y el pasaje de Zacarías tampoco se refiere a una intersección. Ahí el asunto otra vez es una cristofanía en Zacarías, ¿no? Donde el Efectivamente, es un ángel tiempo. de Jehová, que evidentemente es una alusión al Cristo preencarnado, porque tiene la capacidad de perdonar, de purificar, Mm, en ese contexto en donde el sacerdote Josué se encuentra con el Dios Altísimo y al mismo tiempo Satanás es mencionado. mm. Entonces, que los ángeles, yo sé por dónde va, o sea, vos también me imagino esto de incluir esa nota de que los ángeles interceden, porque de alguna manera ya quieren mostrar esta doctrina angeleológica de la intercesión y que por Mm, eso se puede buscar y se puede hablarles y se les puede orar en cierta forma y pedir ayuda. claro, Honestamente, eso ya es demasiado, es muy jalado para el texto bíblico en general. Los ángeles, aunque los ángeles, fíjate en esto, aunque los ángeles en general, mira, Bruno, ¿qué pensás? Si querés podemos hacer un podcast más adelante de los demonios, porque aquí hay tanta cosa que mencionar que sí, es sí, sí. fácil. No es mala idea. Pero si nos quedamos con los ángeles electos, los ángeles Los que buenos. se han quedado fieles al Señor, ¿verdad? En Mm, una condición de obediencia permanente. Estos ángeles se nos presentan en la escritura siempre con un servicio de parte de Dios al ser humano y nunca se nos presenta en los textos canónicos, por supuesto. Y aquí está una de las cosas importantes para hacer esa diferencia con algunos deuterocanónicos que tienen lugares ambiguos y por claro, supuesto también la tradición de la Iglesia Católica Romana que incluye ciertos detalles que nada que ver. Los ángeles electos siempre se presentan como trayendo, como ayudándonos de parte de Dios, como dándonos protección, pero nunca se presentan como intermediarios entre el ser humano y Dios, como aquel al que yo debo buscar para encontrar más rápidamente a Dios, por ejemplo. claro, claro. Esa es una dimensión que el texto canónico no tiene. Bueno, aquí está me conseguí la Ignatius Study Bible del Antiguo y Nuevo. Es una Biblia católica. Es enorme, ¿ah? Está llena Wow. de notas. O sea, es bien interesante. Y Tobías 12:12, que he citado aquí en el Catecismo, y la Ujú. anotación dice lo siguiente. Bueno, no, Tobías 12:12 dice, entonces, cuando tú y tu daughter-in-law es, siempre confundo esto, ¿nuera? ¿Qué?
Dora es la Dor primera sí, nuera. nuera, Ajá. ¿no? Nuera, Sí. Sara oraron. Yo traje un recordatorio de tu oración ante el santo, ¿no? Ante Dios. Ujú, Y, y cuando enterraste al muerto, yo también estuve presente contigo, ¿no? Y la anotación del 12:12 ujú, dice, justamente refiriéndose ante el santo, the Holy One, ujú, Dios, ujú, dice, ujú. los ángeles traen las oraciones de los santos ante Dios de acuerdo a la escritura, y cita Apocalipsis 8, así como en la tradición judía, y cita Primera de Enoch. O sea, cita argumentos extra canónicos. Y bueno, Tobías para nosotros no es aceptado como parte del canon bíblico, ¿no? Como inspirado por Ni Dios, pero ahí está la ni explicación. Primera de Enoc, tampoco lo de Apocalipsis, eh, 8, eh, no sé por qué cita me Apocalipsis. imagino que es la parte ahí donde están, no, pero esto debería ser Apocalipsis 6. No, dice, y vi a los 7 ángeles que están de pie delante de Dios y se les dieron 7 trompetas. Otro Ujú, ángel vino y se paró ante el altar con un ujú, incensario de oro y se le dio mucho incienso para que lo añadiera a las ajá, oraciones de todos los santos sobre el okey, altar de oro que está delante del okey, trono. Claro, esa acción de sí, añadir incienso ante las oraciones de todos los santos, okey, entiendo que lo interpretan como argumento para decir que el ángel intercede, ¿no? Eh, okey, okey. cosa que yo no veo acá, porque el Sí, pasaje comienza con... es una parte bien simbólica ahí. Lo que sí es cierto es que en Apocalipsis, eh, 6, entiendo, donde aparece los santos, las almas de los santos ya muertos, abajo del altar orando. Ujú, em, es decir, que el incienso muchas veces se identifica con la oración de los santos, es mm, la oración de los creyentes. En todo caso, la alusión a Apocalipsis 8 debería verse como creo yo, y bien se podría interpretar de esa manera, como un área en que algunos ángeles te motivan o te ayudan en la oración que debes hacerle al Señor. Pero de todas maneras es un pasaje sumamente ambiguo para sacar conclusiones de ese tipo. mm, En general, entonces, lo que miramos sobre los ángeles buenos es que son servidores eh, que Dios en su gracia, soberanía, gracia y, ¿qué te digo? Eh, una dimensión de Dios inexplicable para nosotros, se goza en ocupar a sus seres creados para llevar a cabo sus planes, ¿no? mm, Como lo que decías hace un rato vos, que recordad de alguna de las clases que tuvimos en las que se insistía que la naturaleza de Dios es esa, en la que Él pudiendo hacer todas las cosas sin ningún problema y fiat, si las quisiera mm. hacer, ¿verdad? Así, Claro, podría, ¿no? eh, no las hace, sino que se goza en ocupar ángeles y se goza en ocuparnos a nosotros. Y se goza en ocupar a sus ángeles para que nos ayuden a nosotros, ¿no? Mm, Esto es increíble desde la perspectiva muchas veces egoísta, egocentrista, eh, megalomana de los seres humanos, ¿verdad? Que quieren tener un puesto mayor para poder influir en todas las micro decisiones, si es posible, y Dios va al otro lado, ¿no? Es decir, mm, creo esta multitud de seres angelicales, miles de millones, no sabemos cuántos son, de acuerdo a las varias veces que en la escritura se refiere, para que sean sus servidores, para que sirvan a su creación, para que ayuden a su pueblo, para mm, que nos estén observando. Y en ese observar es que también Pedro, recuerdas que dice que los ángeles anhelan ver, sí, anhelan, yo diría que ese pasaje debería traducirse como anhelan participar.
en la naturaleza del Evangelio, porque la naturaleza del Evangelio, como Pedro lo acaba de decir, es participar en la naturaleza divina de una manera misteriosa. Los ángeles, con toda su espiritualidad, con toda su cercanía a Dios, con toda su santidad, no tienen algo que Dios ha querido darnos a los seres humanos. Mm, Esta participación en la naturaleza divina de la que hablan los apóstoles. mm, Entonces, la presencia de los ángeles es obviamente algo indiscutido en el Antiguo, en el Nuevo Testamento. Generalmente la apariencia de estos ángeles es la de un hombre, mm, eh, a veces con resplandor, a veces con gloria en este sentido, a veces con alas, mm. para representar, creo yo, su origen o su naturaleza, no solo espiritual, sino extraterrestre, si quieres ponerlo de esa forma, que suene Uy, raro. alguien ya va a Eh, decir los extraterrestres. Siempre alguien dice esto, ¿no? Que los extraterrestres son demonios. Siempre. sí, bueno, pero ya te dije que tenemos que hablar de los Siguiente, demonios. siguiente, siguiente episodio, siguiente episodio. Entonces, el asunto de los ángeles es que abundan tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo. Parecen estar más activos cuando Dios también está avanzando su plan de una manera evidente, tanto en la creación como en el éxodo, como en el mismo exilio y en el nacimiento del Señor Jesús, en su resurrección. Y al final de los días hay un énfasis abundante en los seres angelicales, Mm, ayudando a su pueblo, a veces también trayendo de vez en cuando juicio, no solo en el Antiguo Testamento, sino el juicio que Dios le da a Herodes allá en el libro de Hechos, si te acordás también, ujú. este, y varios otros de estos seres angelicales, ¿no? Que estaba hablando de la apariencia que tienen, que si contáramos por cuestión de frecuencia cómo son descritos, claro, en Reina Valera, un varón, ¿verdad? En algunas de nuestras versiones más contemporáneas dice un hombre, así dice estas versiones más, se apareció un hombre, tres varones, ¿verdad? Esos tres Claro, es un 3 hombres. hombre, Sí. sí, tres hombres, el caso de Abraham, ¿verdad? Y los tres seres angelicales, que para mí es uno, es el Señor preencarnado y los otros son los dos ángeles que en el siguiente capítulo van a castigar a Sodoma y Gomorra. En Mm, general parecieran ser varones. Hay algunos pasajes en los profetas como Zacarías en donde también se menciona una especie de ser angelical que es mujer, por lo menos en una de las visiones que aparece ahí. ¿sí? Em, sí, entonces, ¿quiénes son propiamente en este sentido? Los, los mormones tienen una idea rara, te has sabido de eso, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, sí, tienen muchas ideas raras los mormones. Sí, Este, sobre muchísimas. los ángeles. Sí, que son, Sobre los ángeles, por ejemplo, nada que ver, ¿verdad? Pero otra vez, nuestro problema más que todo, tanto con catolicismo romano, con mormones o con otro tipo de sectas, es que su fuente de información es diferente a la nuestra. Y nuestra mm, fuente de información son los 66 libros del texto bíblico. Lo que mm, haya creído Agustín, lo que haya ha experimentado Tomás de Aquino o Basilio, el gran Basilio, Basilio Magno, uno de los tres capadocios, ujú, aun cuando es importante para la historia de la teología, no representa para nosotros autoridad última, en fin de cuentas. mm, Nuestras experiencias deben traerse también a cuento en relación con la existencia de los ángeles, claramente, creo que sí. Y en este sentido, creo yo que muchos evangélicos hemos pecado de súper racionalistas
mm, y pues teóricamente creemos en los ángeles, pero en la práctica simplemente no existen, ¿verdad? En la mm, práctica no estamos conscientes que ellos están o por lo menos, eh, digamos, ponernos en nuestra mente que en el culto su presencia, por lo que dice el apóstol, es muy probable. La protección de Dios en la vida de los seres humanos, especialmente aquellos que son sus hijos, es una realidad. Y cuando todos, honestamente, con esta convicción, Bruno, mm. reflexionamos sobre cuántas veces Dios nos ha protegido a través de nuestra historia, yo podría contarte otra vez, te digo, fácilmente 3, 4 veces en las que al final del día, como dicen los gringos, em, y yo tengo que decir, ¿qué fue? ¿Esto qué Mm, fue? ¿No? Claro, alguien que no crea en esto simplemente va a decir, pues fue un buen samaritano, ¿no? Que te ayudó en un momentito claro. difícil, ¿no? Yo he tenido experiencias durante mi niñez, mi adolescencia, ya estando en los Estados Unidos, con mis hijas, manejando en las calles eh, de lo que hablábamos al inicio antes de iniciar nuestra grabación, que cuando venís y estás en un país en el que no hablas el idioma bien todavía, no se Mm, sabes cómo te manejas y mm. luego te encontrás en un calorón de esos de 100 grados y se te para el carro a media Uf, calle, por ejemplo, y no tenés seguro, no tenés a quién llamar y cómo hacerlo. ¿Cómo haces? Pues, es decir, mm. mira, yo tengo, como te digo, yo te podría, y aquí si yo pudiera escribir una antología de mi experiencia con lo que yo creo ser la intervención de ángeles a mi favor y a favor de mi familia, yo creo que haría un libro parecido al que tiene Billy Graham sobre los ángeles, ¿no? No sé si O lo has sea, leído. sé quién es, pero ese no lo he leído. Billy Graham, no. Los Ángeles leí Sí, un libro ya me olvidé, lo tengo en Kindle, pero uno de teología de Los Ángeles. Eh, sí. y me acuerdo que hice una parte del trabajo, digamos, del curso, era hacerle una reseña. Ujú, Sí, una reseña de sí, Fred Dickerson. Ahí está. Sí, Fred Dickerson. Y lo leímos en español, porque sí. yo llevé un curso en español. Y me acuerdo que una de mis comentarios fue que me daba la impresión de que Fred Dickerson ponía la experiencia como muy autoritativa, muy En autoritativa. continuidad. Sí, 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 y bueno, y eso te lo he copiado a ti, ¿no? Yo no le voy a negar la experiencia a nadie, pero pero sí voy a ir al texto bíblico para contrastarla, ¿no? Entonces, Dickerson me dio la impresión de que decía, bueno, es que a mí me pasó esto. Yo, todo lo que quieras, no estoy diciendo que sí, no, pero sí. voy a ir al texto bíblico a ver Claro, si, o sea, si está la posibilidad, no tengo ningún problema, ¿no? claro, claro. Pero para mí era un poco ese el punto, y me acuerdo que el doctor Perdomo, en su Ajá. comentario, o sea, cuando te corrige, ¿no? Ujú. Es algo como, bueno, la experiencia también es fuente de teología, ¿no? Y sí, como que dije, no sé si fue muy duro con Dickerson en ese sentido, pero fue Sí, parte. él tiene algunos libros. Yo creo que tenés razón. Yo hice algunos. Él no solo tiene libros de angelología, también tiene Mm, libros de demoniología y algunas veces en esa dimensión se van un poquito más allá de donde yo estoy cómodo sobre mm, las conclusiones que sacan. Porque sí, la experiencia es una de esas dimensiones de la existencia humana, parte de nuestra existencia humana, que cobra sentido en virtud de lo que conoces del texto bíblico. Eh, Qué bueno es cuando una experiencia te confirma el texto bíblico. Es difícil, sin embargo, cuando una experiencia choca contra la enseñanza clara del texto bíblico.
Es cierto que algunas veces, y esta no es clase de método teológico, ¿no? Es cierto que algunas veces las experiencias nos iluminan para ver ciertos defectos en nuestra interpretación, ¿no? Mm, La interpretación bíblica no es para neófitos en este sentido que sirvan de norma para los demás. Debemos estar apercibidos con todo que muchas veces nuestra interpretación es incorrecta, incompleta, no hemos visto bien el pasaje y alguna experiencia te puede ayudar a mirar, a revisar el texto bíblico, decir, "No, sí, aquí hay algo que yo no había visto". mm, Y claro, la presencia de los ángeles, creo yo que en cierta medida por el énfasis nuestro en nuestra relación con el Señor, la suficiencia de Cristo, ¿no? La mm. suficiencia de su Espíritu, la presencia de Cristo con nosotros, la presencia del Espíritu con nosotros, a veces ha obliterado, se dice en español, pues yo ya estoy peor porque Claro, sí, es obliterated, pero no sé sí, si es que se dice en no, español. en español creo yo, sí. Eh, Obliterated. nuestra dimensión angelical o la dimensión que si es una dimensión Ah, bíblica, borrado. si borrado, no lo ha Pero claro, hecho, obliterated es más fuerte, ¿no? Es como ha destruido, ha aniquilado de repente. sí, pues lo que digo es que no debería ser así, deberíamos tener un balance en esto y darnos cuenta que algunas veces Dios en su deseo de ayudarnos también ocupa a seres angelicales que toman en ese sentido apariencia visible, Mm, eh, que en muchos casos, y creo que en eso está la importancia de notar la traducción de varón, y no simplemente como cuando pensamos, es un ángel, vamos a verlo, luminoso de una sola vez. mm, Algunas veces, de acuerdo con lo que sucede en el texto bíblico, la apariencia de el ángel es la apariencia de un hombre claro. o de una mujer, ¿no? Que, que muchas veces no sabes, al fin de cuentas, si es un ser espiritual de este tipo o si fue simplemente, como decía hace un rato, un buen samaritano que el Señor ocupó. Historias tras historias de nuestros hermanos en las Mm, iglesias de cuestiones que no tienen explicación, excepto la realidad de los ángeles. Todavía recuerdo una de las que yo tengo de niño, de adolescente, en la iglesia, sobre un pastor que visitaba nuestra iglesia, una de las iglesias en la campiña de El Salvador, en el interior de la República, y que algo que las nuevas generaciones realmente no lo conocen ni lo experimentaron, de cómo el catolicismo romano se opuso a la predicación del evangelio, se convirtieron en verdaderos obstáculos, muchas veces fatales, ¿no? Es decir, el pastor sufría violencia por los curas, a veces apedreado, a veces, mira, las cosas que salen en algunas películas mexicanas a manera de broma, no mm. eran bromas para algunos de nosotros que vivimos a mediados, digamos, del siglo XX. Yo, pues obviamente nací en el 60, ya me tocó apenas una colita de esto, Mm, pero dentro de ese mejurje y ese relajo de relaciones, hombres buenos, convencidos de la necesidad de predicar el evangelio, se metían a veces en lugares sumamente complicados, tanto por la violencia general como la oposición de la Iglesia Católica Romana, a mm. veces siendo vapuleados, apedreados. Mira, en nuestra iglesia en Soyapango, una vez el cura de la iglesia católica abofeteó a nuestro pastor, ¿verdad? Así, ¿Ah, de sí? una forma, ese tipo de contexto muchas veces los muchachos de hoy en día ya no lo padecen y por eso tratan de hacer las cosas más, menos complicadas y entendemos que es un contexto diferente, Mm, pero en ese contexto, por ejemplo, que el mismo pastor me diga o le diga a su congregación,
que va a llegar siempre y que no le importa y que si no hay transporte va a venir caminando y si no se puede venir caminando sobre la carretera normal, se va a venir sobre sobre las líneas del tren y como luego de este poblado, de este lugar caserío donde él tiene que ir a predicar y enseñar a su nuevo grupito de hermanos, algunos le dicen que no vaya porque tiene mucha oposición y hay gente que mm, se ha confabulado, muy parecido a aquello que aparece en Hechos, ¿verdad? Para hacerle daño y que mejor no llegue. Y mm, que el pastor dice, no, yo voy a llegar. Y resulta que llega y la gente que pues lo recibe con gusto, con ganas, y después de algunos de los que están ahí en el mismo caserío, vienen al Señor, se convierten al Señor mm, y en su testimonio sobre que él era una de las personas que habían sido convocadas para que vapulearan al pastor esa vez que él iba a venir, resulta que se ponen se ponen de acuerdo con varios de estos, se esconden para recibirlo y de repente cuando lo miran venir, se da cuenta que el pastor no viene solo, mm, que viene acompañado de dos guardias de el gobierno del país, ¿no? Y mm, en El Salvador, no sé, en Perú, en El Salvador, en el pasado ya mediados del siglo XX, la Guardia Nacional era una de esas instituciones que la gente le temía. Generalmente se concebían a los guardias como hombres grandes, con uniformes verdes, con sus G3 aquí, ¿no? Grandotes, cuatro de ellos, dos con él, dos atrás, caminando con él, mm, custodiándolo para que llegara a a su iglesia y él decirle, pero ¿cuándo fue eso? El pastor, mm, ¿cuándo fue eso? ¿Cuándo fue eso? La vez que usted dijo que iba a llegar. No, yo nunca he sido acompañado por guardias, ni mucho menos. mm. Entonces, ¿qué fue? No, es que usted venía acompañado y ya no le pudimos hacer nada porque venía con cuatro guardiotes, de esos guardiotes que le tenían miedo, porque allá hablaban de que te planaseaban, ¿no? Decían, andaba con su corvo, machete, así, ¿verdad? Y cuidado te Claro, le ponías porque te agarraban a culatazos así, como eran a los claro, borrachos o a los bandidos, ¿no? Le tenían mm, miedo. Entonces, este claro, grupo de gente, es decir, ese tipo de experiencias, te digo, yo podría decir, "Ah, mira, vos te los estás inventando, hombre, este tipo de cosas, pero en en el ambiente de la iglesia en la que hemos vivido, esto es repetitivo. Este mm, tipo de experiencias son repetitivas. Dios protegiendo, ¿lo había podido proteger de otra forma? Claro, sí, claro, Dios es soberano, pero ¿por qué no de esa forma? ¿Por mm, qué no ocupando esta manera de ver mientras él no se da cuenta? Es que mm, este ángel que ayudó a Pedro a salir de la cárcel, es que Dios no hubiera podido simplemente decirle a Pedro, fuera cadenas, venite para afuera, sino que tiene mm, que ocupar un ángel para sacarlo de el lugar donde está encadenado a su vigilia, a a sus soldados, ¿no? Y luego lo saca hasta que está seguro y luego se desaparece como si nada. mm, Entonces, yo te digo honestamente, Bruno, yo te podría armar un libro, si quisiera, de varias de estas experiencias de otros de mis hermanos que me las han contado y experiencias que también a mí me han pasado y que yo con todo con todo el estudio que puedo decir que tengo, no me han hecho verme a un lado en relación con este tipo de experiencias en las mm, que Dios manda a alguien en el momentito preciso, en el momentito que lo necesitas, donde ya se ha perdido prácticamente toda la esperanza y de repente, wow, ¿y este? Y luego se te desaparece como si nada, a veces sin oportunidad de que le digas muchas gracias.
Mm. Es decir, o sea, a un Bultmann quizás este tipo de experiencias le hubieran parecido, no, este sí está contándome Claro, leyendas. claro. O sea, Pero mira, solo los... yo que tiendo a ser bastante escéptico, digo, si me lo cuenta un X y sin nombres, digo, Ujú, o sea, yo no le creería mucho, ¿no? Pero cuando me lo cuenta una persona y me dice, no, es que me pasó a mí, o le pasó a estas personas que yo conozco cercanamente y sé que no me está mintiendo, ujú, ya es otra cosa, ¿no? Porque sí, también, y es cierto, hay mucha leyenda urbana de esto, ¿no? Mucho cuento y se va tergiversando, pero es diferente cuando es una persona que tú conoces, una persona, ¿no? Directo, te claro, pasa a ti, ya es claro, completamente, ya es muy distinto, ¿no? Pero claro, claro. el que no cree, no va a querer creer y no hay mucho que hacer ahí. Sí, lo importante para nosotros es que nada de esto está en contradicción con lo que es la función de los ángeles en la escritura, ¿no? Mm, Ayudarte, sacarte adelante, protegerte, darte esa ayuda en el momentito que la necesitas y que en ese momento puede ser de, así como puede ser vos un niño que está en un estadio y que nadie lo conoce y que de repente aparece a alguien que no conoces y te dice, toma un hot dog, te estás mm, muriendo de hambre y luego te lo da y luego desaparece. Es decir, ¿y este qué onda? Aquí yo no conozco a nadie, por decirte algo. Puede ser mm, algo tan pequeño como eso, como puede ser el que llegue un enfermero a decir, inclusive a corregir al médico, decirle, ya hiciste esto porque mm, tu hija se te está muriendo y no le puedes bajar la, el ritmo cardíaco, ¿no? Y de mm, repente el ángel negro, eso es interesante porque a mí me ha pasado, creo yo, en mm, casos en el que digo, este fue un ángel negro, para recordar la canción del folclore mexicano, ¿no? De Angelitos Negros. ¿Por qué, Señor? Tú sabes esa canción, ¿no es no, cierto? no, 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 no. Por de ángeles de alcoba. La canción es una queja, ¿no? De que Okay. generalmente los seres humanos pintamos a los ángeles como hombres rubios, hombres de ojos azules, y estos son los ángeles. Y la canción, que es una película también, es una queja, decir, no, hay ángeles negros también, Mm. ángeles negros, y eso va en contra de los mormones también, ¿verdad? Porque para los Sí, mormones, algunos mormones creen que los negros tienen una especie de maldición sacada sí, de ese pasado prehistórico en el que los sí, demonios cayeron también, ¿verdad? sí. Pero Entonces, creo que ya no, cambiaron, ¿eh? Creo que ya cambiaron. Me bueno, da la eso impresión pues sí, de que ya cambiaron, pero sí, sí. hay Con el, muchas claro, sectas por ahí. bajo la excusa de que tienen 12 apóstoles, pueden recibir continua revelación que los hace cambiar de opinión, igual que con la poligamia, ¿no? Sí. También, no es nos equivocamos, es, no, lo que pasa es que Dios ya nos dijo que eso era para un tiempo, ¿no? Pero bueno. Dentro de ellos hay muchas sectas también, Bruno, eso no te olvidar, que hay algunos que se ¿Dentro de las quedan sectas hay sectas? O sea, dentro de las dentro sectas de los de mormones mormones, hay hay... un montón de corrientes. ¿Ah, Dentro de los sí? mormones hay corrientes, sí. Entonces, y lo Oye, mismo pasa con otros, ¿no? Entonces, a veces cuesta decir, esta es la última. Pero bueno, el punto otra vez que, que en contra de digamos, de estas expectativas de mirar a lo cual es incorrecto, pues, y yo predicándole y enseñándole a estudiantes norteamericanos aquí en clases grandes, la mayoría de ellos mm, rubios con ojos azules, ¿verdad? Le digo, miren, hermanos, yo no tengo nada en contra de los rubios con ojos azules, pero cuando yo voy a seré glorificado, yo tengo una idea diferente. Dios no me va a hacer rubio con ojos azules, ¿verdad? Y lo mismo puedo pensar de los ángeles. Los ángeles, no todos eh, tienen que tener tez blanca con ojos azules. Más bien, por la mm, descripción que se hace, tan normal, tan natural de ellos, parecieran ser gente del mismo tez de piel de Abraham, ¿verdad?
mm, es un semita en este sentido, muy brown en café, ¿verdad? Y claro, en mi experiencia, yo diría, eso no excluye a los negros. O sea, hay ángeles negros, sí los hay. Si pones en el link, como te acostumbras a poner links ahí abajo del video, ponerles el link de eh, ángeles negros, no los ángeles, los no los cantados, malos, los sino de la ¿verdad? letra de Sí, la canción. Sí, sí, aquí sí, está. la canción. Siempre, Eh, siempre que pintas iglesias, pintas ángeles bellos, pero nunca te acordaste de pintar un ángel negro, un ángel negro, ajá, un ángel negro. Sí. ajá. Ujú. Y a mí, en mi experiencia personal, ha habido varias veces, no tengo tiempo ni lo voy a hacer ahora, pero el que al final digo, este fue un ángel del Señor porque no lo logro ubicar, no me dijo su nombre, no sé cómo apareció y me solucionó este asunto de vida o muerte en este momentito. Mm, Eh, Increíble, sinceramente. Si no lo hubiera vivido yo, no te estaría contando, pero Dios es fiel y es bueno en ese sentido. Que existan los ángeles de la guarda, tal como la Iglesia Católica lo pinta, como niñitos así, ¿verdad? Eso, sinceramente, es eh, lo menos que podemos decir es dudoso. No, mm, el ángel en realidad en la escritura aparece no como niño, sino como un hombre formado, muchas veces como un guerrero, muchas veces mm, como un ser que abruma su presencia. mm, Eh, el mismo hecho, bueno, ¿qué se puede decir de lo que mira Daniel o de lo que mira Juan, verdad? Las dos veces que Juan, el ángel tiene que hablar con él, lo manda al suelo, ¿verdad? Y igual le pasa a Daniel este tipo de apariciones y sin embargo a veces también se manifiestan de maneras tan naturales para ayudar a su mm, pueblo. Lo que es importante recordarle a nuestra gente y lo que estamos insistiendo es que nunca en el texto canónico, la escritura, los ángeles son ángeles que aceptan veneración, pues, pongámoslo así, ujú. ¿verdad? Claro, sí, Eh, nunca vemos eso, ¿no? Siempre se rechaza. No, yo no soy, yo soy ¿cuál es el término que se usa? un siervo Un como tú, siervo, ¿verdad? un Un siervo como tú. consiervo. Estamos en el mismo equipo. Eso es diferente al ángel al ángel de Jehová antes de Jericó. Recuerdan, los ángeles normales, aunque provengan de Dios, se van a llamar consiervos, somos Mm. consiervos. El príncipe frente a Jericó les dice, yo soy el que manda, Claro, ¿verdad? es decir, yo no Y estoy ni contigo ni contra ti, ni yo. contigo ni aquí lo que importa no es que yo estoy con vos. Mm, Aquí lo que importa es que vos estás conmigo, claro. ¿verdad? Que es una gran diferencia, Bruno, y lo hemos hablado varias Ujú. veces, creo yo. Sí. Tristemente, muchos de nosotros no miramos la diferencia que el ángel de Jehová le dice a Josué, ¿no? Lo Mm, importante no es querer traer a Dios para que me apoye en mi vida todo el tiempo. Lo importante es darte cuenta que el que manda es Dios y que tú debes estar del lado de Dios. claro, Eso claro. se parece, pero no es igual. Sí, sí, no, si no terminamos haciendo de Dios un, un genio de la botella, ¿no? O sea, oye, Dios ayúdame con esto, Dios ayúdame con esto, y la verdad que nada que ver. Mira, Está ¿qué bien. te parece? Ya casi terminamos, ¿no es cierto? Pero Sí, sí, sí. hay una dimensión ahí que no hemos tocado y tal vez la vamos a continuar en un próximo podcast. Es la Ujú, clasificación de los ángeles, tal como mm, aparece en el texto bíblico. Eh, Parece haber una clasificación, sí, parece haber. Rangos, parece haber. Identidades, racionales, sí, no son seres autómatas, digamos, o mm, robots. Parecen ser seres que tienen autoconciencia. ujú. Eso es algo que hay que hablarlo con un poquito más detenimiento en nuestro Sí, siguiente sí. podcast.
En el siguiente hablemos de jerarquías angelicales y los demonios, porque eso va a dar paso a eso. Ujú. Y creo que con eso, sí, creo que con eso estamos. Está bien. Bueno, gracias a todos por estar acá. Como siempre, el link para escucharlo de Spotify está abajo. Y Dios mediante, nos vemos la próxima semana.